Hola, yo soy Sandra. Y yo soy Ana. Y juntas conoceremos personas especiales con historias increíbles Que nos enseñarán desde su experiencia cómo se construye el camino de cero a empresario. Un empresario puede tener una quiebra. De la quiebra lo saca es el crédito que tenga. Que la gente crea en él y vuelven y le dan la mano y vuelven y se paran. La verdad nadie la tiene. La verdad se tiene sola, es el punto de vista de cada quien. Y ese fue mi punto de vista de ver la vida y yo dije, no, yo no quiero ser más empleado. No había sentido susto cuando me dijeron que era Chucho Valdés. Yo no lo conocía, pero sí sabía quién era Chucho Valdés. Uno de los jazzistas cubanos más importantes de este planeta en este momento. Mi experiencia no ha sido de la academia, ni nada de esas cosas. Mi experiencia ha sido más bien como de las artes y los oficios, ¿cierto? Porque si uno no se vincula efectivamente con lo que hace, o sea, la vida a uno se le vuelve infeliz. A decirle sí a todas las oportunidades que tengamos de aprender algo nuevo, de conocer algo nuevo, de conocer gente, porque conociendo gente uno aprende demasiado, que es el cimiento de cualquier tipo de relación que vos abordes, amorosa, comercial, laboral. O sea, la confianza es básico. Si no hay confianza, no hay absolutamente nada. Él es Carlos Cañas, un apasionado maestro afinador de pianos que decidió dedicar su vida a un oficio apasionante que requiere toda la paciencia y profesionalismo para mantener a punto quizás el amor más grande de la vida de los mejores intérpretes nacionales e internacionales de este bello instrumento. El día de hoy nos contará cada detalle que fue crucial para alcanzar el éxito que lo acompaña y cuál es su motivación para seguir construyendo valor al servicio de la sociedad. Carlos, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Ustedes qué? Todo Muy súper bien. Ah. Felices y contentas de que nos acompañes en este espacio. Estamos ansiosas de conocer un poquito más de tu historia. Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? Por el principio. Pero espera, porque aquí las historias comienzan como en los cuentos. Con él. Bueno. Sí. Con él había una vez. Había una vez o sea, no sé si eso no está en los libros de historia, pero el 7 de agosto de 1970 a la 1:30 de la mañana pasó algo sin precedentes en la León 13. Nací yo. Pues sin precedentes, por lo menos para mi papá y para mi mamá. Sí. La aclaración. Ya la aclaración. Yo creo que no están los libros de historia, pero bueno. Bueno, una familia, yo soy en este momento soy el segundo de 3 hermanos. Tengo una hermana menor que yo y una hermana mayor. Y en ese momento era el segundo. En una familia pues bastante humilde, una niñez de bastante escasez económica, ¿cierto? Y un par de papás y una mamá que siempre estuvo en casa todo el tiempo cuidando pues, de nosotros, y el papá proveedor en la calle trabajando. Gustador mucho del aguardientico y toda la cosa, muy fiestero él, y eso también a veces ayudó a que las cosas no fluyeran pues como debían ser, ¿cierto? Pero había algo muy importante y era como el tema de los valores, del respeto. Siempre eso en la casa siempre estuvo. Entonces ahí es donde yo digo que la escasez económica no tiene que ver nada con la ignorancia ni la pobreza. Pues yo digo que la pobreza es otro cuento, otra vaina más mental y de actitud que de falta de economía. Porque en la casa, pues gracias a Dios, tanto mis hermanas como yo somos las personas que somos, es por lo que trajimos de toda esa educación que mi papá y mi mamá nos dieron, ¿cierto? Valores y todas esas cosas. Y bueno, fuimos creciendo, estudiamos en colegios obviamente públicos y bueno, no vivíamos en una familia donde donde la academia no estaba como tan instituida, como a veces donde
hay familias donde papá y mamá son profesionales, entonces eso está en primera línea para los hijos, todo, pero en mi casa pues estudie y vamos mirando a ver qué se hace, igual terminamos el bachillerato, empezamos a trabajar, mi hermana y yo empezamos a ayudar un poco en la casa y toda la cosa, ya éramos un poquito pues como más autónomos nosotros. Y resulta que entre un grupo de amigos, que conocí, habían dos hermanos que aún tienen un dúo musical, pero así de música, de serenata de ventana. Sí. Es una cosa maravillosa. Y lo que se vivía en esos momentos cuando uno se reunía con ellos era una cosa maravillosa. Y casi que nos reuníamos cada 8 días. Y yo pues, quedé muy enamorado de eso. Yo iba a jugar mucho voleibol a Confama, a ese centro de servicio que hay en Bello. Y algún día vi que habían mucha gente con guitarras. Y yo, ¿qué está pasando aquí? Y pregunté y me dijeron, no, es que hoy se presentan todos los cursos que ya terminaron, presentan las canciones que se aprendieron, las presentan en el teatro y viene la familia y los amigos porque van a presentar todo lo que aprendieron. Y dije yo, sí. Hasta ahí llegó el voleibol. Ay, le diste el adiós al voleibol y te voleibol, enamoraste de y la música. compré guitarra. Bueno, yo tenía una guitarra que mi papá me había regalado y me metí a estudiar guitarra. Ahí estuve como 2 o 3 años. Posteriormente a eso terminamos ahí y con otros amigos nos dijeron, bueno, vamos, que aquí en otro barrio de Bello hay un señor que es profesor y que enseña de todo. Y allá fui a dar también donde el señor. ¿Y antes de ese momento tenías gusto musical por algún género o ya te habías empezado a enamorar aunque fuera solo de escuchar, pero no de un instrumento? De la guitarra mi papá me la habían regalado a los 11 años, 10, 11 años. Pero es que me la regaló y las clases de guitarra eran un domingo a las 2 de la tarde, donde un vecino, un señor que podría ser el papá de mi papá, a enseñarme los guaduales y Pueblito Viejo y los amigos míos jugando fútbol en la cancha, pues me la puso muy duro. Y no surgió la magia. Y En bueno, ese momento a los Con los 17, yo amigos tenía de- 17 años cuando él falleció y se quedó con las ganas de verme tocando guitarra. Oh. Porque nunca pude. Yo me metí en eso cuando tenía 23, 24. A mi mamá sí le tocó un poquito. Entonces, bueno, me metí en eso y los gustos musicales, pues habían muchos géneros que uno siempre los hereda de los papás. Sí. Uno los hereda de los papás. La música, o sea, los boleros, mi papá le gustaban mucho los tangos, le gustaban mucho el son cubano, la música tropical. Entonces era la música las canciones de los 60, pues 60 no, más bien como de los 70. ¿Y te La música disfrutabas romántica. todas esas? Sí, claro, uno aprendía a disfrutar todo eso. Y con los amigos era la misma música que se escuchaba. Entonces yo ahí estaba conectado. Me metí a estudiar eso, terminé tocando guitarra. Con el otro señor que fuimos a explorar después, hicimos un chequeo de guitarra a ver qué tal. Y yo, no, vas bien, chequemos la voz. ¿A usted gusta cantar? Y yo, pues a mí sí me gusta, pero los amigos me dicen que No canta, no canta. Tenía que calladito porque, pues, mejor dicho, me desafinaba tocando un timbre. Trabajé con él, terminé trabajando con él como 1 año y medio, 2 años, técnica vocal. Y yo, herramienta la que este señor me dio, porque sin pensarlo, en el 98, 99 yo ya estaba ganando plata tocando guitarra y cantando. Y esa actividad la tuve por buen tiempo. A ver, como hasta el 2005 más o menos toqué con un amigo. Ese amigo luego se fue para España, yo me quedé solo, hice un pequeño receso. Pero de ahí para acá seguí trabajando solo, ¿cierto? Y entonces se volvió en una actividad económica principal. Entonces mi primer mensaje es que
no sabemos con los aprendizajes a dónde vamos a parar. Es nunca decirle, o sea, decirle sí a todas las oportunidades que tengamos de aprender algo nuevo, de conocer algo nuevo, de conocer gente, porque conociendo gente uno aprende demasiado. Y con las actividades, mi experiencia no ha sido de la academia, ni nada de esas cosas. Mi experiencia ha sido más bien como de las artes y los oficios, ¿cierto? Sí. Que a muchas personas han logrado ser exitosas de esa forma. Hay otras que han logrado ser exitosas con la academia, pero la ausencia de la una y la otra, o la presencia de la una y la otra, no garantiza definitivamente un éxito. ¿Y en qué momento tuviste que sí, me voy a dedicar solamente a la música, o tenías otras opciones? Yo venía trabajando, entré a trabajar desde los 17 años a la industria de la madera en una empresa de un tío, ¿sí? Y ahí estuve desde el 87 hasta el 2007. Entonces, en el 93 yo empecé con el tema de la guitarra, entonces gran parte de ese tiempo lo alterné entre trabajar en la empresa y estar trasnochándome cantando. Pero no era capaz de, o sea, la música yo sabía, o sea, no la voy a dejar. Y el taller tampoco, yo decía, no, yo no me voy a salir del taller. Entonces era muy duro porque era mezclar los trasnochos con las madrugadas a trabajar, era una cosa fuerte, una cosa pesada. Entonces se alternó esos dos trabajos con el tema pues, del aprendizaje de las maderas. También por ese lado tuve la oportunidad de estar en el SENA, haciendo pues como todas las materias que tenían que ver con el tema de la producción pues, del mueble, ¿cierto? O sea que sí había algo también de academia, pero en el oficio de la madera. ¿Y qué hacías en el taller? Desde los oficios. Pues inicialmente, como entran todos, barriendo, y después me pusieron a lijar muebles. Y después de muchos años de yo haber estudiado y trabajado con eso, deduzco que no, o sea, a una persona inexperta no se puede poner a lijar, porque cuántos muebles yo rayé por no saber cómo había que hacerlo. Entonces es una cosa muy delicada, pero bueno, aprendí a hacer todas esas labores y fui subiendo. A medida que iba estudiando en el SENA, iba explorando una cosa nueva de lo que iba aprendiendo. Pese a que el negocio era familiar, decías que era de un tío, igual hiciste tu proceso. Sí, todo mi proceso desde abajo, porque igual no sabía nada, no tenía absolutamente ningún tipo de conocimiento. Entonces él me aceptó, porque también eso fue una preocupación de mi madre. Yo vivía en un barrio un poco complejo a nivel social, y ella, su temor era, bueno, este muchacho ya tiene 17 años, está que termina el colegio, las expectativas de meterse pues, a una universidad todavía no se contemplan, hay que sacarlo de aquí. Entonces me mandó a trabajar y eso me ayudó, porque les cuento que de todos los amigos, del grupo de amigos que yo tenía, el único que está vivo soy yo. Y todos murieron en esa época. Todos murieron en esa época, mientras yo trabajaba. Entonces yo llegaba por la noche, mataron a Perano. Y volví mataron a fulano. Fue una cosa muy dura, Entonces, por mi mamá, fue que logré salirme de ahí y estar como en otro ambiente, ¿cierto? Ya estando con mi tío, la cosa fue también muy distinta, porque entonces ya él pendiente de uno, hablándole. Otra experiencia muy importante con el tema de los aprendizajes y decir que no, es que en ese tiempo que yo estaba en el taller, pasaba algo, se dañaba una máquina. Y entonces el tío me decían, don Luis, vea, se dañó tal máquina. Y entonces él me decía, Carlos, anda a ver qué le pasó. Y yo le decía, pero ¿por qué me estás mandando? Anda a ver, deja de poner pereque, anda a mirar a ver qué le pasó a la máquina. Y yo, pues, yo iba a mirar, y sí, realmente la máquina estaba dañada, pero yo no sabía el por qué.
Y entre tanta insistencia de anda, 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 mira qué le pasó, hasta que una vez él bajó y se llevó el susto de su vida porque la máquina estaba desarmada totalmente. Completamente. Yo la había desarmado. La había desarmado, conseguí llaves y empecé a desarmar y a desarmar y a desarmar y a desarmar y a buscar el porqué. Entonces descubrí como una actitud lógica que estaba a favor mío de entender cómo era el tema de la mecánica, ¿cierto? Y empezó otra labor más en el taller de estar pendiente del tema de mantenimiento de las máquinas, ¿cierto? Y en esos 20 años tuve la oportunidad de pasar casi prácticamente por todas. ¿Y a qué le Entonces, atribuyes que tenías esa facilidad? O sea, Esa habilidad. Esa habilidad, porque no tenías, me imagino que pues era complejo, no sé, manuales, información extra, no estamos como ahora que pues la tecnología nos invade con un montón de información. Hay mucha información. En ese momento, ¿cómo hiciste? En ese momento, pues, a ver, en algún momento me entró como la fascinación y la curiosidad o sea, ya fui como perdiendo el miedo y entonces ya lo que hice fue atreverme a destapar. Entonces, algo que creo que yo tenía, porque tampoco me lo enseñaron, cuando yo hago algún desarme o algo, yo soy excesivamente organizado. Los amigos se burlan de mí porque me dicen que yo soy psicorrégimen. En la forma como armo todo, como empaco todo, yo siempre todo lo pongo en el mismo sitio, en el mismo espacio, y para mí es saludable, me siento bien y no se me pierde nada, ¿cierto? Por ser organizado. Entonces yo cuando desbarataba las máquinas, todo lo ponía, porque yo decía, madre, yo desbarato esto y que me queden sobrando. Que te sobra un tornillo. Desbaratarlo, vaya y venga, pero que... Y que me queden sobrando la mitad de los tornillos. Entonces, con ese cuidado, con esa rigurosidad, yo iba desbaratando y entonces así empecé. Fui botándole el miedo al asunto y fui descubriendo que lo disfrutaba, ¿cierto? Que disfrutaba eso. Y el poder yo coger la pieza y descubrir cuál era la que estaba dañada, ir donde el mecánico, ya con medidas, ¿verdad? Yo necesito que usted me reconstruya esto así, así, así. Volvía por la pieza, yo mismo la montaba y poner a trabajar la máquina, entonces eso ya era muy satisfactorio. Entonces, y para el tío también, claro. Sobre todo para el tío, que le ahorraba unos billeticos ahí, porque siempre el mantenimiento de las máquinas son elementos que hay que estar pendientes de ellos todo el tiempo. Con pequeños detalles. Son muy... O sea, se desajustan con cierta facilidad, porque el trabajo es pesado, el trabajo de las máquinas en la madera es pesadito. Entonces, fue otra de las cosas que aprendí a hacer en el taller. Dentro de lo que aprendí en el SENA, toda la preparación desde recibir la madera en el camión, saber cómo se reacerraba, saber dibujar, aprender a dibujar, aprender a interpretar un plano, aprender a hacer un despiece desde el plano y coger ese despiece y transformarlo en trozas y saber cuánta cantidad de madera había que conseguir para hacer ese plano. Todo eso se aprendió en 20 años. Y muy chévere que tu tío de alguna otra manera te generó esa confianza. Resuelve que vos sos capaz y eso también te ayudó. Aunque se asustó la primera vez que vio la primera máquina desarmada. Primera vez, ay Dios. Se asustó la primera vez, pero la sacamos adelante y sí, para él era satisfactorio porque de todas maneras trabajar con la familia no es sencillo y él siempre en su historia tuvo inconvenientes con eso y mi mamá le tuvo que rogar mucho para que me aceptara. Yo era un culicagado de 17 años que no tenía ni porro de idea de dónde estaba parado. Y él decía, no. Entonces mi mamá le dijo, hagamos una cosa, recíbamelo, pero la carta de renuncia siempre va a estar en su escritorio. Y bueno, listo, hagámosle. Y así fue, yo siempre a los 20 años estuve con él y siempre se lo recordé. Tío, recuerde que mi carta de renuncia siempre está en su escritorio, ya firmada. ¿Y a qué le atribuyes que precisamente con esa dificultad que puede haber en trabajar en entorno familiar, en empresa familiar,
que hayas durado tanto tiempo con él, además de tus habilidades y lo organizado, ¿cómo hacías para manejar eso? O era, no, aquí no somos tíos, sobrinos, sino que somos ese empleados, somos colegas, somos colaboradores. ¿Cómo lo manejabas? Entonces yo realmente siempre traté de separar un poquito el asunto. Traté de separar un poquito el asunto porque sí o sí era mi tío y era la familia de mi tío y nos entendíamos y nos queríamos, pero era mi tío y yo era yo. O sea, manejábamos un entorno social y económico abismalmente distinto. Aunque el hijo menor de mi tío siempre ha sido mi llave toda la vida, pero aún así se aprendió como a separar esas dos cosas, ¿cierto? Y cuando estábamos trabajando, era trabajando y si a él a mí me tenía que dar varilla por lo que fuera me la daba, y de hecho a mí era el que más varilla me daba. Y cuando yo tenía que decirle las cosas también se las decía, pero siempre hubo siempre se respetó esa jerarquía. Y él también pues fue cogiendo confianza y me fue cogiendo respeto por lo que yo le mostraba que era capaz de hacer, ¿cierto? Entonces yo creo que nos entendimos por ese lado y bueno, también yo venía con ciertos buenos principios desde la casa porque es que todo se quiebra, es cuando vos cruzas la línea del respeto. Así es. Y entonces te vas volviendo confianzudo, te vas apropiando de espacios que no son. Entonces ahí es donde las relaciones se quiebran entre la familia y lo laboral. Entonces yo creo que por ese lado a mí me fue como bien. Tuve, digamos que suerte y también parte de la formación que yo tuve siempre me enfocó en que había que respetar, ¿cierto? Entonces digamos que le aconsejarías a muchas familias que están empezando un proceso de empresarismo, que están formando empresa, según tu experiencia, para que les vaya muy bien, es igual muy enfocados en sus labores cada uno, o ¿qué recomendación les darías a esas empresas? Hay muchas empresas que donde trabaja toda la familia, que yo digo, ¿cómo hacen? ¿Cómo hacen? Es que es difícil, porque hay que separar y eso no es sencillo. Eso no es sencillo, que tu hermano sea tu jefe y que cometas un error y que tu hermano te tenga que reprender y tener que agachar la cabeza porque es que me está reprendiendo el jefe. Entonces, no el hermano. Separar eso no es sencillo, pero para el éxito esa jerarquía hay que respetarla. Esa jerarquía hay que respetarla y no porque es que el otro porque es jefe es más, no, es un compañero de trabajo, simplemente el jefe tiene un rol y yo tengo el mío. El rol del jefe es estar enrutando y el mío es trabajar, es producir, ¿cierto? Entonces, pero si uno se sale de esa línea, las cosas se pueden quebrar facilito y yo creo que ese fue el éxito que yo tuve al trabajar pues con mi tío. ¿Y cómo hiciste para durar tantos años? No sé, yo soy una persona que no soy como tan ansioso y tan desesperado por estar revoloteando por todas partes. O sea, si yo estoy bien y me siento cómodo en un sitio, ahí me quedo y potencio mi estancia, ¿cierto? Entonces yo creo que eso también fue lo que me ayudó a estar ahí por mucho tiempo. Ya cuando me retiré es porque yo ya tenía una edad, en el 2007 ya tenía 37 años y yo decía, no, yo no quiero ser más empleado. Yo no quiero ser más empleado. Yo ya vivía en un entorno de amigos y de gente que también me mostró otras perspectivas y mi percepción social empezó a cambiar. ¿Pero te pasó algo puntualmente o se fueron sumando detallitos se fueron sumando detalles, uno va entendiendo la vida, uno va teniendo otros puntos de vista distintos, uno se va enamorando de ellos, va renunciando a otros y va conociendo realidades para uno, ¿cierto? Porque la verdad nadie la tiene, la verdad se tiene sola, es el punto de vista de cada quien. Y ese fue mi punto de vista de ver la vida y yo dije, no, yo no quiero ser más empleado.
Y se dio la posibilidad de salir de ahí y emprender un negocio totalmente distinto. Para yo retirarme del taller fue muy duro, muy difícil. Cuéntanos todo. ¿Por qué difícil? Fue muy difícil. Hola, recuerda que este canal crece si tú decides que crezca. Si llegaste hasta aquí es porque te interesa el mundo del empresarismo, tienes una empresa o te encantaría tener una. Cada me gusta, comentario, suscripción son la gasolina para seguir adelante. Si tienes una historia empresarial o conoces a alguien con una, escríbenos que nos encantaría escucharla. Y a los que ya están inscritos, gracias. Seguimos. Sentarme y decirle al tío, me voy. Pues pucha, es que... Y el Como tío, colaborador, como sobrino. Y ya había pasado por mucho. O sea, yo en el 20 taller no era, años. yo no era el directivo, pero tampoco era el empleado raso, no era el obrero. Yo estaba ahí siempre estuve en el medio. Siempre Y estuve si en el estabas medio. desde que te tocó barrer el ya día uno, sabía todo. Me en 20 conocía- años sabías todo. Me conocía al milímetro Total. el negocio. Y yo decirle, Pero una me pieza voy. muy importante en el negocio. Sí, y eso también cuando yo me retiré fue una de las cosas con las que él empezó a ¿Cómo tirar lo tomó? a empezar ¿Cómo lo tomó? a dejar el taller, Ah. a empezar a terminar con el taller. Él ya estaba muy adulto, ya estaba ya bastante traqueado, entonces él empezó ya como Traqueada. a tirar para atrás. ¿Y cómo lo tomó en ese momento él? Esa ¿Cómo lo tomé conversación. yo? Porque es que la oficina donde yo me sentaba era al lado de la de él. Y entonces yo decía, No había forma de evadirse. entonces yo ¿Cuándo decía, lo voy Entre a pasillos. hacer? pero los viejos son muy zorros, los viejos saben Sí. leerlo a uno. Él ya sabía que yo estaba organizando cosas por otro lado. Entonces yo decía, este es el momento. Y me paraba. No, mañana. No. Y llegaba a la puerta y lo veía sentado. Y yo volteaba para otro lado. Yo, ¿cómo le digo? ¿Cómo le digo? Y así pasé una semana. ¿En serio? Él me veía que yo me paraba, lo miraba y seguía para otro lado. Hasta que una vez me agarró y yo me paré y lo miré y ya iba a voltear y me dice... Espérame, ¿pero qué estabas organizando? Cuando No, dices no. que él me vio organizando, ¿qué te veía haciendo? Porque estaba organizando otros proyectos. lo otro que quería hacer para retirarme del taller. Él ya sabía que yo estaba montando otro negocio con otro amigo y toda la cosa. Entonces él decía, Carlos, vení. Y yo, me dio un frío. Y sentate. Es que llevas una semana Raro. intentando decirme algo. Ay. O sea, desde el primer día Ya. me vio. Es que llevas una semana intentando decirme algo. A ver, soltala. Pues, y 20 años juntos, Te o sea, conoce. conoces a la persona, más allá del colaborador, más allá de saber tus habilidades, ya te conocen tu forma de ser, lo que callas, si hay algo que te angustia, si Ujú. ves, y si es un grupo pequeño de trabajo y además pongámosle ese componente familiar, te conoce. Sí, nos aprendimos a conocer mucho porque, o sea, no solo era lo laboral y La que familia también. separábamos las jerarquías, porque también a nivel familiar compartíamos mucho. Ujú. O sea, compartíamos demasiado. O sea, yo tendía a compartir mucho más con él que en mi casa. Entonces, claro que me conocía toda la vida. Y Nos dijo, conocíamos, sabíamos de nuestro temperamento, sabíamos qué nos gustaba y qué no nos gustaba. Entonces nos aprendimos a conocer bastante. Y entonces, ¿qué le dijiste? Entonces él llamó al mismo, no, banquillo. él fue el que me dijo, venga al ¿te vas a banquillo. ir? Él fue el que lo dijo. O sea, yo no tuve que decir. Te lo ¿Te vas puso a ir, fácil. cierto? Sí, tío. ¿Tal cosa? Sí, tío. ¿Cuándo? Entonces ya él suspiró, pues para él no fue sencillo tampoco. Para él no fue sencillo porque son 20 años y en 20 años pues siempre se construyeron muchas cosas, ¿cierto? Se construye mucha, sobre todo confianza. Confianza que es lo que es tan complicado de construir en una relación, Bien. que es el cimiento de cualquier tipo de relación que vos abordes, amorosa, comercial, laboral. O sea, la confianza es básico. Si Y no hay más en- confianza, no hay absolutamente nada. Y eso es lo que nos aprendimos a tener. Él hacia mí y yo hacia él. Entonces, bueno, ya me retiro de ahí. Pero antes Bien. de que te vayas más en la historia, Sí. ¿cuál crees que fue ese aprendizaje más grande de esos 20 años que tomaste
en tu paso por esa empresa? O sea, con mucha disciplina. Disciplina y con mucha seriedad para afrontar las cosas, porque fue de todas maneras una escuela donde había que, o sea, se atendían clientes y a los clientes había que ser rigurosos con ellos y tener las cosas como eran. Entonces, eso a mí me enseñó bastante, a que en el trabajo uno tiene que ser excesivamente serio. Serio y disciplinado. Y disciplinado. Entonces, ese fue un gran aprendizaje y a tomar buenas decisiones. A tomar, o sea, ¿cuál es la labor de los papás en ese momento, en lo que se deben enfocar con los hijos? Es a generarles carácter y que con ese carácter ellos sepan tomar buenas decisiones o malas, pero por lo menos que sepan definir qué es, más o menos qué es lo Con bueno, qué es criterio. lo malo, pero criterio, tener criterio para tomar buenas decisiones y no meterse en problemas. Mi hijo tiene 15 años y ahí vamos, todos los días, le damos información, le damos información, le damos información y cada vez permitimos que él tome las decisiones. Y a veces se equivoca, asúmanlo. Y la próxima vez que le toque tomar la decisión, ya vas a ver cuál tomar. Tienes un recurso ahí. Exactamente. Ya sabe que Entonces eso es una de las cosas que a mí, uno de los aprendizajes grandes que yo me llevé. Yo ya estaba pues muy adulto, pero es un gran aprendizaje que yo me llevé del taller, de haber trabajado todos esos años con él. Y eso es lo que me ha servido. O sea, siempre lo he tratado de usar en todo lo que hago y ha funcionado pues muy bien, gracias a Dios. Entonces, bueno, salgo... Bueno, ahora sí, ¿qué era lo que estabas organizando? Porque tengo mucha curiosidad. Ya hemos dicho, somos chismositas. Sí, ¿qué era lo que estaba organizando? María. ¿Qué estaba acomodando ahí para poder...? Resulta que había un conocido que me venía, o sea, él conocía pues como las habilidades que yo tenía con el tema de la música y toda la cosa. Entonces él quería montar un bar. Y a mí me deslumbró, pues es un bar. Y digo, entonces vos lo administrás y vos también tocas en el bar. Uf, una ¿Y en maravilla. dónde? ¿Y en dónde era eso? Era en la 33. Era aquí en Medellín, en la 33, quedaba el bar. Pero resulta que las cosas no pasan por casualidad, sino por causalidad siempre. Todo tiene una razón de ser. En ese tiempo, la que hoy es mi esposa, éramos novios en ese tiempo y nos metimos los dos. Ella es docente del magisterio y entonces ella alternaba los trasnochos conmigo en el bar y las madrugadas a trabajar, a enseñarle a los niños. Y nos metimos. En ese bar estuvimos año y medio y resulta que no fue eso. El bar era como el punto de transición para las cosas importantes para otras cosas importantes que venían. Pues cuando iniciamos ese tema de hacer ese emprendimiento, dijimos, qué maravilla, pues un bar. Hay mucha gente que es súper exitosa con Carlos, eso. Y me devuelvo un poquito y te pregunto, ¿por qué no pensaste, como muchas veces puede suceder, me quedo un poquito por aquí y me meto en este emprendimiento que tú mencionabas, bien sea el bar, en tu caso? ¿Por qué dijiste no, me voy del todo? De lleno. Sí. O sea, yo tenía... Esa tentación sí, fue arriesgado, pero yo también tenía mi desespero en el alma de no ser más empleado, ¿cierto? Yo decía, no, yo no quiero ser más empleado, yo no quiero ser más esto, yo quiero que, o sea, si me voy a reventar de sol a sol, voy con toda. Es para mí. Y ahí lo pusiste en esa balanza. Y lo puse en esa balanza y entonces el tema de que yo venía alternando la música y con la música a mí me iba muchísimo mejor que como me iba económicamente en el taller, a pesar de que el taller era 4 o 5 veces una carga laboral mucho más grande que la música, porque la música era en los fines de semana 2, 3 horitas.
Entonces, si bien venías alternando, sí, pero Ajá. no de lleno, decir monto el bar y continúo aquí con este oficio de la madera, Ujú. dijiste completamente, me Sí, tiro por dije, no, aquí. no, hay que hacerlo porque ya con dos cosas no voy a funcionar. Entonces, y a ese negocio había que, sí o sí, había que meterle el 100% del tiempo. No Así es. podíamos meterle que el ratico, A no. medias tintas, no. Eso había que meterle mucho tiempo de trabajo. Entonces, bueno, lo que les digo que realmente ese no fue como el elemento primordial de lo importante que iba a pasar en la vida. Lo importante que pasó es que ahí trabajando con lo que hoy en día es mi esposa, en el noviazgo hay muchos puntos de quiebre y estuvimos a punto de terminar varias veces, pero ahí, trabajando los dos juntos, nos dimos cuenta que éramos capaces de hacer una familia. Y yo tenía ese legado. Yo, pues nunca, yo fui relativamente no, yo fui muy juicioso y muy respetuoso con mis amigas y yo siempre buscaba ver una novia. Si yo me le acercaba a una amiga era porque realmente me estaba gustando mucho, no por parchármela, no por el parche del fin, no, yo nunca hice eso. Siempre yo buscaba tener una novia, porque yo creía, yo vi la estructura de mi casa y vi ese núcleo, y yo era de ese núcleo, de tener una familia, ¿cierto? Y tras de eso fue que yo siempre estaba trabajando siempre, eso es lo que yo tenía en mi cabeza de mi futuro, con una esposa. Nunca me cuidé de no tener hijos, soltero, me cuidé todo lo que ustedes no se imaginan. Yo creo que lo que ninguna mujer se cuida, porque no, para mí es inaceptable ese tema, no, para mí. Yo dije, no, yo eso no lo quiero. El día que yo vaya a tener un hijo es porque yo tengo una familia constituida para yo poder generar como lo que yo también aprendí. ¿Y ahí cuántos años tenías? Más o En ese punto estaban los 37 años. Entonces, bueno, ahí conocí a mí, descubrimos que podíamos hacer una familia. ¿Por qué? Porque es que empezamos a trabajar y entonces vuelve otra vez y juega con la historia del taller, aprender a separar ese tema de lo laboral con lo familiar. ¿Y cómo te fue ahí? Pues a veces era complejo, pero había momentos donde podíamos discutir, obviamente, por asuntos del trabajo, pero salíamos y en ese tiempo pues, yo vivía en Bello y ella amablemente me ofreció su apartamento, no, quédate aquí ya conmigo. Y empezó un pues, cepillo de dientes. Siempre, exacto, entonces cepillo de dientes, después un par de medias, y bueno. Entonces descubrimos que a pesar de poder terminar la noche disgustados o diferenciados por X o Y cuestión, llegar a la casa y acostarnos abrazados, pues. Entonces, aprender como a separar esos dos asuntos, esos dos mundos, no, lo del bar dejémoslo allá, porque aquí nosotros tenemos otra cosa muy distinta, ¿cierto? Donde sí nos entendemos. Entonces, nos ayudó a entender eso. Pero resulta que ahí viene la otra gran oportunidad de aprendizaje. Y vuelvo al tema. No nos debemos negar la posibilidad de siempre conocer cosas nuevas y aprender nuevas labores. Yo pensé que iba a ser el bar. ¿Pero qué pasó con el bar? ¿Verdad? No, no nos entendimos. Con el socio, el socio tenía, el que puso el dinero, tenía otras expectativas muy jugosas, pero no era tan sencillo. Pues. ¿Y ahí quién lo administraba? ¿El socio? Yo. Entre mi esposa y yo lo manejábamos. Entonces es un bar donde se ponía popcito, musiquita de los 60, donde los amigos iban y se tomaban una cervecita, donde iban y se tomaban un cafecito, pues no era el bar de las grandes ventas y los grandes volúmenes de la parranda, no, era un sitio sosegado y un sitio de esos para que surja no es tan sencillo.
Entonces el socio tenía otras expectativas, entonces yo le dije, no, para que no O tengamos un crecimiento demasiado rápido, Sí, porque sí. igual decías que estuvieron un año y pues Ah, entendemos que claro, un negocio lleva en un un año. año Ajá. tiene una curva de aprendizaje pues racional Iba más o menos, iba creciendo, ya cada vez había más gente cautivada con el espacio, pero entonces en el año y medio tenía unas expectativas pues que yo no se las veía por ningún lado. Entonces yo le dije, para que no tengamos diferencias, cosas malucas, entonces yo doy un paso al costado y hágale usted, que es el que sabe. Hágale usted. Entonces nos retiramos de ahí. Pero antes de que eso pasara, viene la otra gran oportunidad de aprendizaje. Este muchacho, abogado, a la vez era socio de alguien que importaba pianos acústicos. Y entonces me dijo, Carlos, ve, ahí en el mismo 2007, en el mismo tiempo, en el mismo año que yo me retiré del taller y que empezamos con el bar. Entonces me dijo, hay un señor que está necesitando, o sea, mi socio está necesitando a alguien para entrenarlo, para hacerle mantenimiento de los pianos y para hacer afinación de los pianos. Y yo decía, afinación de pianos. Pues yo estaba en el mundo de la música, pero yo decía, pues qué pianos acústicos uno cuando en la casa de un ricachón, cuando de pronto, en el tiempo cuando trabajaba en el taller, íbamos a hacer montajes, restauraciones de apartamentos, y ahí gente muy platuda, y no de vez en cuando veía por ahí un piano de cola, pero no más. No más. Sí, es que eso tiene mucho voleo, entonces la persona que está haciendo esa labor, este chico ya se va a dedicar de lleno a la universidad, entonces necesitamos que entrenar a alguien, y entonces vos cumplís como con esas características, ¿cierto? Vos pues, sos una persona seria, y me parece que, o sea, lo que necesitamos es alguien que tenga un oído bien agudo para ese entrenamiento, y a mí me parece que vos, sin haber estudiado la música de una forma formal o en academia, a mí me parece que lo que vos haces con la música es porque tu oído funciona muy bien. Entonces quisiéramos hacer como ese experimento. Y allá fue a dar. ¿Y qué pasaba por tu cabeza en ese momento? No, pero y el bar, yo ¿qué voy a hacer? Una de las cosas con susto, pero yo siempre me he dejado llevar. Entonces dije yo, pues hagámosle. Miremos a ver, y fui y me entrevisté con el señor. ¿Y tu pareja te apoyó? Sí, claro, ella decía, no, pues qué maravilla. Y yo le contaba a los amigos, Carlos, por favor, mira, eso es una oportunidad en la Berry, donde todos decían que nosotros supiéramos que es que vos definitivamente pues no das pie con bola. Uno dice, no, Carlos, no te pongas a experimentar, pero uno sabe que vos, sí. uno sabe que vos sos capaz pues con muchas cosas y has sido capaz con muchas cosas. Métete. Tu entorno te apoyó. Claro, y entonces era hacer un aprendizaje, pero yo aparte de eso volví a ser empleado. ¿Y eso qué te generaba? No, yo entendí, un amigo me dijo, Carlos, mira, hazte cuenta, porque cuando yo, hice la entrevista y pasé, el señor dijo, no, yo creo que vos sí vas a lograr entender lo que hay que entender acá. Listo, me contrataron, y entonces un amigo me decía, Carlos, mira, este señor te dice que él te enseña, vas a estar trabajando por un sueldo, y que él te enseña esa labor, pero que mínimo te debes quedar con él 5 años, para que para él sea productivo, ¿cierto? Sea productivo, para él poder usufructuar un poco de tu conocimiento. Haz de cuenta que vas a hacer una carrera becado en una universidad. Cuando ese amigo me lo dijo, de una, ya te cambió. Sí, ese fue ya. Ese ya me enfoqué, voy a hacer una carrera, y así lo hice, no me fijé mucho, y seguía tocando, seguía cantando, y mi tampoco actividad. Es que sacrificaras tu gusto por la música por tomar eso, pues el tiempo, digamos, tu ejercicio con la guitarra, con la música en general.
Porque era, sí o no, estábamos hablando como del mismo ambiente. Claro. Sí, Aunque era igual más- se más- relaciona a- la música. Hacia el ambiente clásico, porque los pianos, todo lo que sean de pianos acústicos, todo tiene que ver, sobre todo eso, en el ámbito de lo clásico. Pero seguía siendo un ambiente musical, ¿cierto? Un espacio musical. Pero, y lo que yo hacía no me interfería porque eso era más que todo en las noches, ¿cierto? O los fines de semana. Era muy raro que fuera un día en semana y cuando pasaba, pues uno pedía permiso y ya. Pero nunca interfirió para nada las dos actividades. Entonces, económicamente, funcionaba porque teníamos esas dos, tenía esas dos entradas y la vida iba cogiendo cada vez una forma distinta, ¿cierto? Muy distinta a como fue mi niñez y toda la cosa, ¿cierto? Eran ¿Y cómo era la formación? Pues, ¿cómo fue ese aprendizaje con el piano? ese aprendizaje fue, ¿Cómo era fue el esa carrera de profesor? 5 años? bueno, los 5 años fueron más de trabajo, porque es una labor que realmente no requiere como mucho tiempo de explicación, sino que, porque es que el maestro me decía, Carlos, o sea, todo lo que yo tengo en mi cabeza es imposible decírtelo en poco tiempo. Es te voy práctico. dando y Práctica. va a llegar un momento en que yo vea que puedes salir a la calle y cada vez vas a ir adquiriendo un conocimiento más profundo por las experiencias, por las anécdotas que te pasen en la calle, vas a ir adquiriendo y me las vas preguntando y vamos evacuando eso. Pero el aprendizaje fue fuerte porque yo tenía que entrenarme todos los días 5 horas y sentarme en un piano a teclearlo y a escuchar y a escuchar y a escuchar, y había momentos en que yo quería salir corriendo y entonces iba donde el amigo con el que había montado el bar, le decía, no, yo no soy capaz, yo no voy a ser capaz, mándame a hacer otra cosa, poneme a hacer otra cosa, pero yo no voy a hacer, estoy desesperado. Entonces era muerto de la tirar la risa. toalla? Sí, Una varias de esas, veces, sí. varias Sí. veces fui y me le senté y le dije, no, hermano, eso estaba durísimo, lo que él dice que yo hay que escuchar, yo no lo escucho, no. Entonces, él era muerto de la risa. Él se reía y me ponía a hacer alguna cosa, o a veces me decía, ándate para la casa. Ay, yo me hago a mi casa. Al otro día, 7 de la mañana, tin, tecleé pianos y escuche. Entonces, alguna vez el maestro me dijo, Carlos, vea, aquí hay un detalle que hay que escuchar y el día que usted lo escuche se le pegue la Virgen, porque de ahí para allá usted va Ya. como un tiro. Y preciso llegó un momento después de 3 meses de estar dándole, empecé a sentirlo más y cada vez más fuerte. Entonces ahí yo lo llamé, maestro, venga, ¿es esto? Sí, eso es. Ahora sí. Entonces, claro, a los poquitos días yo ya estaba en la calle. Ya ahí sí Me mandó para la calle, entonces, claro, asusta bastante esas primeras veces que pues, aún se siente uno Sí. temeroso de enfrentar a alguien pues para afinarle un instrumento. Uno, bueno, que sí quede bien afinado, que no le vayan a poner a uno todavía a estas alturas le causa un poquito de temor, Sí. pero bueno. Pero para nosotros tú eres como un tesoro escondido porque es el único afinador de pianos que conocemos. Porque eres el único. Porque Sí, eres eres el único. afinador de piano No que soy el conocemos. único, no soy el único. No, hay varias gente que lo hace, hay personas que lo hacen, músicos que lo hacen, pero de una forma pues un poco más sencilla, como para ajustar algunas cositas, pero no en afinaciones profundas, pues, no una afinación profesional. Lo hacen es como para medio desencartarse un poquito cuando una nota se desajusta mucho, entonces aprendan a hacerlo. Pero realmente acá en la ciudad, que yo distinga, hay por ahí 5 personas que lo hacen profesionalmente. Igual son muy pocas para Sí. la Son muy cantidad pues para ese entorno musical que hay Son muy pocas. en esta ciudad. Y bueno, entonces, volviendo a ese inicio del tema de los pianos, una de las grandes fortunas que yo tuve ahí, sin pensarlo,
sin premeditarlo, terminé estando en una de las empresas que más vendía pianos en el país y estaba a 5 cuadras de mi casa. Y era la empresa, ese señor vendía pianos que no se imaginan. O sea, ahí no había ninguna otra marca que fuera capaz de hacer lo que ese señor hacía. Entonces, eso a mí me daba la posibilidad de tener una gran cantidad de pianos, de promedios de afinaciones en el mes, durante 5 años. Entonces, para mí fue una escuela bastante importante. ¿Y recuerdas alguna experiencia cuando ya empezaste a salir a la calle que te haya marcado o que de pronto no quedó tan bien? ¿Será que si yo sí oí lo que oí? Sí, la dejé bien afinado. No, varias, pero realmente nunca pues como que tuve problemas, realmente hasta el momento, gracias a Dios, no. Pero sí de mucha tensión, recuerdo una que el jefe me dijo, yo ya estaba un poquito más experimentado, y el jefe me dijo, Carlos, él rentaba pianos. Entonces, rentaba muchos pianos para el Festival de Cartagena, para el Festitango, para el Festival de Jazz. Una vez en el Festival de Jazz me dijo, Carlos, el pianista de esta noche, que alquilaba el piano para todo el festival, y ahí me tocaba ir a afinarlo en la mañana y retocarlo antes del concierto. 2 veces al día había que atender el piano. Me dijo, Carlos, el pianista de hoy es un señor muy necio, muy exigente. Yo necesito que si te tienes que quedar hasta por la noche, me cobras horas extras, lo que vos quieras, pero no te vas a ir sin la aprobación de ese señor. No quiero problemas con ese señor porque ya... Qué nervios. Ya he escuchado que... Y yo decía, sí, listo, yo voy. Entonces me senté por la mañana, luego el retoque, y yo volví y lo repasaba. Y yo me iba a parar y yo volví y me sentaba y lo repasaba. Y como paranoico, y yo, no, pero ¿qué me está pasando? Sí, también tengo que darle crédito a mi oído, pues. Y a tu trabajo, a tu experiencia. Yo no estoy escuchando aquí nada raro, y está bien. Y yo me senté, me relajé. Y me puse a conversar con los staff, los que funcionan con el sonido y toda la cosa. Cuando vi que llegó un señor grandote, con unos brazos así largos que le llegaban hasta las rodillas, y caminaba así despacio. Lo estamos imaginando. Entonces todo el mundo se paró, y llegó el maestro, y todo el mundo se paró. Y yo pregunté, ¿y quién es ese? Ese es el maestro, el que va a tocar esta noche. ¿Y quién es ese? Ese es Chucho Valdés. Yo, Chucho Valdés. Este era el señor necio. Ahí sí que me dio susto. Ay, sí. No había sentido susto cuando me dijeron que era Chucho Valdés. Yo no lo conocía, pero sí sabía quién era Chucho Valdés. Uno de los jazzistas cubanos más importantes de este planeta en este momento. Y esa fue una de las experiencias más grandes que yo he tenido, porque entonces él viene y se sienta al piano y empieza a tocarlo. Y entonces yo me le arrimé. A ver qué dice. Y yo me respiré así derechito y le digo, maestro, mucho gusto, Carlos Cañas, yo soy quien afinó el piano, pero yo no se imaginan el temor que yo tenía. Maestro, ¿cómo lo siente? Si alguna cosa le siente, por favor me dice y la corregimos. Y yo tenso. Y el callado. Me miraba y tocaba. Y yo miraba y, ay, Dios mío, no. Bueno, era una tensión. Era mejor que no mirar. Era mejor que no mirar. Y una de las miradas me dijo, estamos bueno. Y volviste a la vida. le volvió el alma al cuerpo. Entonces ese día sí se sintió una felicidad muy grande, porque es que era Chucho Valdés el que me estaba recibiendo un trabajo, ¿cierto? Entonces todas esas experiencias, después de ese vinieron otros. Todas esas experiencias lo han llenado a uno de satisfacción, más no de confianza, porque yo todos los pianos que afino, que esa es otra de las cosas del tema de la disciplina. El maestro que me enseñó me dijo, Carlos, vea, normalmente el piano tiene 7 octavas, pero cuando es música muy antigua, se toca entre la tercera
y la quinta, más o menos, es muy corto el rango. Y si es música clásica más moderna, de pronto se extiende un poquito hasta la sexta, octava, hasta la segunda, pero los extremos es muy raro. La nota número 1 o la 88 es muy raro que alguien la use, ni siquiera en jazz. Pero usted me hace de gran favor, desde la 1 hasta la 88 que le quede impecable. Porque usted no sabe, que es el niño que apenas está empezando a estudiar. Entonces usted va a decir, sí, en la casa no va a haber quien me juzgue el trabajo. Usted no sabe que vaya un tío que sepa tocar, que el maestro algún día le inviten a almorzar y se siente a tocar y descubra que usted no hizo bien su trabajo. Entonces nunca subvalora en ningún espacio. Y hay que hacer las cosas bien, te vean o no te vean. Entonces, para mí ha sido tan satisfactorio el tema de afinar un piano, porque yo lo disfruto mucho y siempre estoy pensando, nunca estoy pensando en lo que el pianista va a usar, sino que siempre estoy muy pendiente desde la primera nota hasta la 88. Y rigurosamente, eso nunca yo le he bajado la guardia, nunca. Y el tiempo que yo me tenga que demorar, se lo meto al instrumento, y eso ha dado pie a que mi nombre ya pese un poquito. ¿Cuánto llevas en este oficio? Empecé en el 2007. 2007. Paralelo a cuando teníamos el bar. En septiembre de 2007, me entrené este diciembre, en enero del 2008, puntualito, ya estaba yo saliendo a la calle a afinar pianos, muerto del susto. Y pasaron esos 5 años. Pasaron 5 años y medio. Yo estuve en esta empresa hasta abril del 2013. Y yo dije, ya es mi tiempo. ¿Y dañaste algún piano por ahí? ¿O te pasó algo que dijera? Sí, claro. Pero no daños, pues un daño así terrible, no. Cositas. Que se le reviente a una cuerda, pero eso fue pues como muy al principio, que se reviente una cuerda. Alguna vez me tocó sacar una máquina de los pianos de cola, hay que sacarla, entonces hay que sacarla con mucho cuidado porque si los martillos que golpean las cuerdas se levantan un poquito cuando uno lo está sacando, chocan con una estructura del piano y se quiebran. Entonces también quebré varios martillos de esa forma. O sea, sí, pero pasaron cositas. Pero de los daños son cosas, son terribles, claro, que quiebre un martillo del piano, que se reviente una cuerda, pues eso ya hace que el piano no se pueda tocar. Pero son cosas que se reparan con mucha facilidad y no son costosas, pues son fáciles. Pero no deja de ser frustrante porque se supone que uno llega al sitio a afinar y lograr terminar el trabajo y entregarlo para que lo puedan disfrutar. Cuando pasa eso, entonces toca postergar la entrega y de todas maneras el susto del cliente por ver un daño en su piano. Pero sí, claro, pasé también por esos sustos y aprendí a que se solucionan fácil, ¿cierto? Aprendí a torear como esos nervios de los daños. También en torno al instrumento se genera una atmósfera así toda no sé, como toda cartonada, como no, es que esto es muy solemne y la gente no. Entonces yo he venido como con los clientes sacándolos de eso, ¿no? O sea, cualquier instrumento son de excesivo respeto, es de excesivo valor, son sagrados, pero tampoco, o sea, si hay que arreglarlos, los arreglamos y procedemos con ellos sin ningún misterio, sin meterle misterios a las cosas para que eso se vaya como perdiendo un poquito. Pues yo soy partidario de que toda esa atmósfera rara y como tan solemne que le ponen a los instrumentos se pierde y que la gente le pierda el susto, ¿cierto? Al instrumento. Entonces he venido con eso, pero eso me lo ha dado los accidentes que también he tenido. ¿Y cuánto cuesta un piano profesional? Pues a ver, un piano profesional. He estado más, en este momento estoy cercano, bueno, esa parte de la historia que se reanuda cuando me salí de esta empresa donde aprendí a afinar los pianos. Porque ahora estoy con Yamaha.
Voy a hablar de los precios de Yamaha, que son los que conozco. El piano vertical, el más pequeño de Yamaha en este momento está entre los 17 y 18 millones de pesos. Y ahí van subiendo un poquito los verticales, los que son de pared. El que le sigue es un piano más o menos de 23, 24, el que le sigue es un piano más o menos de 32 millones de pesos. Ya vienen los de cola, el de cola más pequeño vale ya 52 millones de pesos, el baby, el más pequeñito de cola, y vienen otros ya 150, en fin, hasta el más grande, pues la Corona del Rey, que es el piano de cola de 2,80 de largo más o menos, es un piano pues, más o menos de 1.300 millones de pesos. Pero eso es una cantidad exorbitante. Hay bastante presión. Pero lo charro es que a uno se le vuelve paisaje. Claro. A uno yo me enfrento a un piano de gran cola o a un vertical y para mí es absolutamente lo mismo. O sea, la afinación, el procedimiento es absolutamente igual. Absolutamente te lo ha igual. dado la experiencia y la pasión también. Ajá. Porque lo decías, disfrutas hacerlo. Yo lo disfruto mucho. Lo disfruto mucho porque de todas maneras estoy en un entorno musical, ¿cierto? Y respeto mucho todo eso porque sobre todo este ámbito de la música clásica me parece muy importante que pase porque cada vez, yo que estoy ahí cercano, cada vez hay más academias, surgen más academias. De algunas generaciones para acá de papás ya están creyendo mucho más en que los niños hay que ponerlos a hacer un deporte, hay que ponerlos a practicar un arte, la música. Entonces cada vez ve uno más niños en los festivales de ciudad, cada uno ve más gente. Tú mismo lo viviste, nos contabas al inicio, pues que eres el único que queda de ese grupo de jóvenes también. Entonces lo viviste de primera mano y puedes dar fe de eso. Sí, sí. Entonces me parece muy, muy chévere estar metido en ese mundo, haciendo posible que ese mundo crezca con mi labor, porque venimos en un deterioro musical muy fuerte, y es a nivel mundial. Es un deterioro musical muy fuerte, y ver que estos chicos, ver niños, acaba de pasar un festival muy importante, el festival más grande de Latinoamérica, que es el Festival Pianísimo que se hace en la Universidad de Antioquia. Yo llevo 3 años participando en ese festival y es exponencial la cantidad de participantes en él. Entonces hace 3 años, en el 23, habían 400 participantes, el año pasado participaron 600 y este año participaron 795 personas. Entonces eso es muy buena, muy buena cosa, ver que algo está pasando bonito en la música, y que la música clásica y el jazz y todo eso, o sea, está lejos de desaparecer. Está lejos de desaparecer. Y el piano, mucho más presente que nunca en ese momento. Crece las ventas de pianos y cada vez hay más gente entendiendo que hay que usar un piano. Sí, enamorándose del piano. Entonces, el tema ya, ahora que menciono Yamaha, cuando estoy terminando fue una de las cosas que yo pude tomar la decisión de salirme de esta empresa, porque yo decía, bueno, yo voy a estar 5 años, estuve 5 años y medio, y yo ya venía coqueteando con Yamaha. Pero igual, Carlos, antes de que eras ese salto a Yamaha, y cuando estabas en ese proceso de aprendizaje, como lo estabas tomando precisamente como algo académico, estabas aprendiendo, estabas estudiando, cuando dijiste, esto lo puedo hacer rentabilizar, lo puedo hacer rentar, puedo vivir de esto. Cuando descubrí, en esos 5 años y medio que trabajé en esta empresa, descubrí la cantidad de gente que había en ese tiempo. Ahora trabajo menos que cuando trabajaba con esa empresa, obviamente, porque es que el volumen de afinaciones que yo tenía era Descubriste grande, que había una gran demanda. Una gran demanda, pero era también porque este señor vendía de una forma
impresionante. Entonces yo no solamente en Medellín, sino que yo viajaba 3 o 4 veces a Bogotá al año, Pereira, Manizales, Cali, Pasto, Popayán, Bucaramanga. O sea, yo durante el año yo estaba viajando a esas ciudades a atender los pianos que se vendían en la empresa que yo trabajaba. ¿Sí? Entonces, y más los de acá. Y en ese momento dijiste, no, yo puedo vivir de esto, yo puedo entregarme completamente. Hay un mercado para mí. Hay un mercado grande, hay un mercado grande ahí. Y otra de las cosas que yo hice desde el primer piano que yo salí a afinar, ese enero del 2008, cuando el jefe me dijo, ya, sí estás listo, fue a construir un nombre. Claro, llegó Carlos Cañas de tal empresa. Sí, pero Carlos Cañas, siempre estaba Carlos Cañas. Carlos Cañas, viene de tal empresa, pero Carlos Cañas. Y a eso le apunté bastante. A trabajar juicioso, a intentar de que los clientes, a poner como el empeño, no a salir de afán, sino que el empeño a que el piano quedara bien afinado, que el pianista quedara contento. Y sí, yo era de tal empresa, pero es Carlos Cañas el que lo afinó. Entonces, en esos 5 años yo dediqué también fue a construir mi nombre, a que la gente me conociera, a que la gente supiera quién era yo, ¿cierto? Pero entonces, sí, pues nos fascina mucho ver como esta historia a partir de una labor tan escasa que es afinar un piano y todo lo que conlleva, quedamos fascinados. Pero es lo que yo les digo. Porque es un oficio. Porque es un oficio que tú decías al principio, mencionabas que no hay un único camino. Y eso es algo que acá lo queremos resaltar. De que no hay un único camino, bien sea la academia, bien sean las personas empíricas, bien sea profesión, oficio, hobby. No hay un único camino, pero no es tan común escuchar que ese oficio te llevó y que al día de hoy no fue un oficio que te rentó por un tiempo corto o que combinaste con algo más en un principio y ya y luego tuviste que decidir, sino que ese oficio lo has sabido rentabilizar a lo largo de tantos años y que aunque incluso sabes otros, porque aprendiste otros oficios en el camino, únicamente dedicándote a ese, obviamente con la música que te ha gustado tanto también, pero has podido hacer todas estas cosas, conocer a tantas personas, continuar en el mundo musical que te gusta, entonces nos parece muy fascinante cómo has llevado un oficio a algo de tanto valor, sí, exitoso. El tema fue ese, esos años para mí fueron valiosos de aprendizaje con este primer maestro que yo tuve y fue valioso y fue toda una escuela, ¿cierto? De hecho, alguna vez a mí se me acercaron de Yamaha, yo aún trabajando pues en esta empresa, me dijeron, Carlos, te necesitamos, y yo, bueno, ya les doy el teléfono de mi jefe, no, te necesitamos esa voz. Es lo que entonces que yo dije, nombre. A ver, ¿qué pasa? Entonces ya es hora ya llegaron los 5 años en los que yo vuelvo a retomar mi camino de no ser empleado. ¿Y cómo fue esa salida de allá? Fue durita porque al jefe eso no fue música para sus oídos, aunque yo tuve el respeto de avisarle, no sé, con 2 meses, 3 meses de anticipación. Tuve pues como el respeto de hacerlo y le dije hasta tal fecha le trabajo. Pero ¿qué pase? No pasa nada. Lo que pasa es que yo ya había tomado una decisión en mi vida. Usted me dijo, mínimo 5 años, ya llevo 5 y medio. Fui fiel a la palabra, pero ya habías tomado una decisión. Sí, pero mi decisión de no ser empleado yo ya lo había tomado hace rato. Y estuve aquí, ya lo hicimos, ya aprendí, usted me enseñó. Para mí ha sido muy valioso, pero ya es el momento en el que ya doy un paso al costado y continúo mi camino. Entonces yo más empoderado todavía en ese momento que cuando iba a retirarme de la carpintería. Porque entonces yo ya aún seguía tocando,
seguía haciendo mi música. Más experiencia con las maderas, ya tenía un conocimiento grandísimo con las maderas y también trabajaba con eso. Y ahora con esta labor ya aprendida, que descubrí que sí habían muchos pianos que atender en el país y que habíamos muy poquitos. Entonces, durante esos 5 años conocí a varias personas y colegas y aún me gusta escuchar las malas experiencias, las equivocaciones de los otros y las he convertido en mis fortalezas. O sea, donde han fallado los otros, ahí es donde yo he entrado a... O sea, ¿qué crees que uno sí puede tomar escarmiento en cabeza ajena? Cuando escuchas... Sí, yo creo que sí. Yo siempre he dicho, pues, yo empecé a trabajar ya siendo independiente y trabajando con Yamaha, porque yo con Yamaha soy un proveedor. También hubo otro señor que también importaba pianos y me contrataba para afinar sus pianos. Entonces él también tuvo experiencias con otros afinadores. Entonces él me dejaba de llamar por un tiempo y el tiempo volvía y me llamaba y yo, Cuando los otros no lo hacían tan bien. Sí, venga. ¿Y qué pasó? Es que esto y esto y esto. Bueno, cuénteme si no de problemas. Háblame de todas las malas experiencias que usted ha tenido. Esto y esto y esto. Eso para mí fue valiosísimo, porque fueron las herramientas no para yo salir a hablar pues mal de los colegas, no, sino para entender dónde se está fallando y volverlo, o sea, los errores de los otros, volverlos mis fortalezas. Y sí, realmente nunca me ha preocupado la competencia, aunque cada vez va creciendo. Ya somos 5 en el mercado, que en ese tiempo éramos 2 o 3, ya vamos en 5 colegas que también hacen el trabajo, pero nunca me han preocupado la competencia. Aunque a veces baja un poquito el trabajo y toda la cosa, pero no me ha preocupado, porque sé del ritmo que yo soy capaz de manejar para trabajar. Entonces esa ha sido, pero yo sí considero que sí podemos escarmentar en cabeza ajena, pues de esa forma. Y yo creo que esa es la competencia, esa es la sana competencia, donde el colega deja el vacío, uno lo llena, así de sencillo. Y como tú decías, tú creaste ese nombre Sí. de soy disciplinado, hago las cosas bien. Era una construcción de nombre. Tu marca personal. Era una construcción de nombre. Tuve una anécdota muy bonita el año pasado, creo que fue el año pasado. Tuve un accidente con un piano nuevo. Se lo entregaron a un señor una semana de entregar. Y quitando la tapa, se me cayó. Entonces alcancé a ponerle el pie y entonces la tapa en mi pie se columpió, se golpeó primero en una punta y después en la otra. Entonces se abollaron las puntas. Entonces eran unos biseles muy bonitos de madera. La tapa es negra y unos biseles pintados en madera, pero eran removibles. Y claro, el susto fue increíble. Y con Yamaha las cosas no son tan sencillas, como decir, vea, mándenme una tapa para acá. Con Yamaha es muy difícil. Si hablo de Yamaha en ese momento es Japón, que le provee a uno cosas para uno reparar. Estuve por ahí un mes, que no dormía. Gracias a Dios el cliente fue una belleza, ese señor es increíble, la calma con la que tomó todo, no haga tranquilo, vamos a mirar, haga sus averiguaciones, a ver cuál es la vaina y tómese su tiempo, tranquilo, eso a mí no me estorba para tocar. Lo importante es que yo sepa que sí se va a solucionar. Pero sin embargo era mucha la responsabilidad. Después por allá me dijeron, Carlos, no, que es que la tapa, no, esos biseles, a pesar de que en la explosión del despiece se ven aparte con números y con códigos distintos, la tapa la vendían entera y valía un infierno de plata y se demoraba un infierno de tiempo para que la trajeran. Entonces, una de las experiencias bonitas que tuve y que a mí me ratificó que era lo que yo había hecho bien,
¿Qué era lo que porque yo con Yamaha vengo desde el 2012 hasta el día de hoy? Es que a mí la jefe de ventas me dijo, la jefe de la tienda, Carlos, llama al gerente. Y yo, no, hombre, pues no. Pues, ¿cómo te ocurre? Él se mantiene demasiado ocupado. Pero uno habla de gerente y lo vino por allá. Todos ellos allá, el tema de la jerarquía, no la manejan de esa forma, son excesivamente cercanos. Todo el mundo en Yamaha es absolutamente cercano. Entonces yo lo llamé. Le dije, Santiago, tuve este problema, tuve este accidente. No, lo llamé le escribí por el WhatsApp. Entonces le escribí, Santiago, tengo una dificultad y necesito que me ayudes, por favor. Dime en qué momento te puedo llamar. A los 5 minutos él me estaba llamando. Y me dijo, Carlos, si no te llamo ya, se me va el día y no me queda tiempo para más nada. Entonces por eso te estoy llamando, porque si me estás llamando por un problema que en tantos años nunca me has llamado, es porque es algo grave. Entonces venga, dígame, vea, pasó esto, mándeme fotos, me pone en contexto, es esto, le mandé fotos. Después de un mes de no dormir, él me dijo, Carlos, con Yamaha yo sé que es muy complicado el tema de la provisión, es demorado, es costoso, hasta para nosotros es difícil a veces. Entonces yo lo que voy a hacer es, vamos a hacer una cosa. ¿Usted ya averiguó si se pueden reparar? Sí. ¿Qué le dijeron? Que me pueden dar entre un 95 a un 100% de que las piezas se reparan y pasan full. Listo, ojalá pasen full. Pero si no llega a pasar, entonces vamos a hacer una cosa. En la tienda, aquí estoy viendo en el computador, en la tienda hay un piano similar. Vaya a la tienda, se las quita, las cambia, manda a arreglar las dañadas cuando esté, eso sí, que las arreglen rápido. Las arregle cuando estén arregladas, va y se las instala al de la tienda. Si al piano hay que hacerle algún descuento o algo, entonces lo asumimos y después entre nosotros nos entendemos. Y si no, listo, si queda muy bien, no hay ningún problema. Pero entonces, o sea, no se imaginan, eso para mí fue como un traído del niño Dios. Pues que el gerente me estuviera diciendo a mí, Carlos, vaya, haga eso. Yo jamás me imaginé que la solución iba a ser tan fácil. Jamás me imaginé. Entonces para mí fue excesivamente... Incluso en la vida personal. A veces creemos que la solución está más lejos de lo que creemos, o que esa llamada amiga, no la voy a hacer porque ¿para qué? Y de pronto está más a la mano. Es difícil no preocuparse y no estresarse cuando uno tiene, o angustiarse cuando surge un problema. Pero imagínate todos los problemas o dificultades que has tenido en tu vida y aquí estás. Bien. Sí. ¿Qué quiere decir? Que todo se solucionaron. Y la angustia no la hubiéramos podido evitar. Es verdad. Pero es incontrolable. Eso es una cosa inevitable, uno no preocuparse, sino angustiarse. Entonces yo le dije, yo le manifesté a Santiago, que es el gerente de la parte musical de Yamaha, yo le manifesté, Santiago, no te imaginas el regalo tan grande que me acabas de hacer. Voy a volver a dormir. No te imaginas. Y ya voy a llamar al cliente, porque el cliente ha sido una belleza, ha sido súper paciente, ya lo voy a llamar para darle la noticia. Y lo que me dijo Santiago es que, Carlos, mira, llevas 12 años con nosotros y absolutamente nadie de la empresa, ni del punto de ventas, ni absolutamente ningún cliente ha tenido absolutamente ninguna queja tuya. Entonces yo, ¿cómo no te voy a ayudar? Pues es que vos a nosotros nos has ayudado a crecer. Sí, claro, vos cobras por tu trabajo, que es lo normal, pero es eso. Has estado en ese engranaje aportando tu trabajo para que esto, porque es que si los pianos no se afinan, no hay magia, no hay sonido. Sí. La labor tuya es muy importante y de vos nunca hemos tenido una sola queja. Entonces a uno, pues de pronto lo que uno hace, a uno le vuelve paisaje. Ah, sí, yo soy juicioso, ya. Pero uno no se imagina qué tanto impacto puede generar eso.
Y es eso, la construcción de un nombre, que eso sí yo lo cuido mucho. Y muy chévere que te lo recuerden, pues ese momento fue propicio para recordarte. Para mí fue un regalazo. Yo le dije a él, te debo 1:30. Y que cuando hablamos de la palabra empresa, pues decimos que importantes los activos de la empresa, XY. Pero cuando hablamos del profesional, de la persona que realiza su oficio, de quien cuida su marca personal, ese activo tan importante es eso mismo, es esa marca, es ese nombre que se construye alrededor de todas esas buenas experiencias con las personas que trabajan contigo. Entonces, digamos que dentro de lo negativo que fue esta situación que nos cuentas, también hubo algo positivo y es que se dio la posibilidad de que reconocieran todo lo bueno que estabas haciendo con esa marca como un proveedor, como un aliado más de ellos, y que de pronto lo que decías, pues yo soy juicioso, pero yo no me había percatado porque para mí es una normalidad, y lo escuchaste de las personas de esta empresa. Entonces es tu activo, es tu nombre, es tu marca personal, es Carlos Cañas en tu entorno. Entonces ahora con eso, con esa anécdota, va uno ratificando de que, bueno, si hemos caminado, hemos dado pasos adecuados y hemos generado buenas cosas en las personas, y es una marca, o sea, o sea, generar un nombre no es eso, no, para mí ha sido sencillo, porque para mí es natural comportarme bien, ¿cierto? Yo siempre digo, evoquemos la canción de Serrat, que caminante no hay camino. O sea, ese cuento de que es que el futuro está escrito, no, pues muy rico, ¿dónde está? Para yo ir a leerlo, a ver qué pasa. No. O sea, es pasito a pasito. Sí. El paso que des hoy va a ser te va a generar o angustias o problemas mañana, y si lo diste bien te va a dar triunfos. Entonces es pasito a pasito. Y el tema del activo, yo siempre he creído en eso. Las empresas no es el edificio. Métele toda la tecnología que tú quieras a una empresa. Uy, es que yo tengo un músculo financiero muy importante, voy a construir una empresa. Pues es muy fácil ir a donde sea, importar maquinaria, tecnología, pero las personas que van a estar ahí en esa empresa es muy complejo, es muy complejo. En la carpintería, después de ya haber estado en el SENA, ya me convertí, fue como una especie de tutor en mi taller para recibir muchachos que venían a hacer prácticas. Entonces, yo me fijaba en eso. Habían muchachos que no eran tan habilidosos, pero eran muy buena gente. Entonces yo ahí aprendí eso. Yo le decía al maestro del SENA, el que dirigía el programa, yo le decía, hermano, es que, o sea, a un pelado, pues si una persona es buena gente, uno le aprende lo que sea. Primero somos personas. Sí, pero enseñarle a ser persona a alguien, no. A estas alturas, no. Hay pelados que eran absolutamente inmanejables, entonces eso se volvía un problema. Entonces ahí también yo tuve una experiencia, y es que, o sea, es la gente. Es la gente que como forma una comunidad en una empresa, en la casa, en el hogar, o sea, son las personas. Incluso has compartido también esa opinión con la vocación docente de tu esposa, que es sobre la persona y sobre los valores de la persona. Construimos aprendizajes adicionales, técnicos, pero somos personas. Sí, lo puntual es la calidad humana. Mi esposa como docente, pongamos en la experiencia con ella. Ella es licenciada en educación especial. Entonces ella ha tenido la habilidad de que cuando llega un niño con problemas comportamentales, el común denominador de los profesores, es que es una plaga, es muy cansón. Sí, es cansón, es plaga, pero detrás de ese comportamiento hay algo en la casa. Entonces siempre
mi esposa ha aprendido a chequear ha hecho esa lectura. O sea, un niño no es cansón porque sí. Entonces eso no es natural en un ser humano. Eso no es natural y es lo que hagan Su entorno. su entorno familiar. Entonces ella de una se va hacia la familia y encuentra el problema. Entiende todo. Y encuentra el problema. Y desafortunadamente en esta sociedad en la que vivimos son más las familias con problemas que no están enrutando bien a los hijos y son personas que difícilmente van a lograr un buen camino porque no tienen el apoyo y el acompañamiento en las casas. Y las herramientas. Y es preocupante eso. Entonces, desde mi experiencia, desde mi historia, yo me siento muy complacido de lo que yo soy ahora, porque vengo pues, de esa familia muy sencilla, donde la niñez y parte de la juventud fue de una austeridad muy grande, porque la escasez económica era grande, pero siempre diciéndole sí a aprender, siempre a aprender, a escuchar y hacer, y eso me sirvió, ¿cierto? Varias cosas aprendí a hacer en la vida, y esas cosas me ayudaron a que económicamente mi vida cambiara, ¿cierto? Y eso todo lo estoy reflejando en mi hijo ahora. Yo me pongo a pensar, yo recordando o sea, yo viéndolo crecer y haciendo un paralelo con la vida mía. Y yo digo, qué maravilla, este man es un afortunado. Sí. Qué bueno. Y después de pues ya viendo esa carrera tan importante que tienes, para ti, ¿cuál sería la definición de éxito? La definición de éxito, no, es sentir que uno ha logrado hacer las cosas bien hechas. A veces hay personas que se arrepienten de hacer una cosa o de no hacer una cosa, en fin. Hay personas que tienen remordimientos y tienen arrepentimientos. Yo creo que el éxito es eso, es saber que uno ha logrado hacer como las cosas al derecho, que tiene un nombre bien construido, que hay gente que cree en uno. Para mí es un tema de éxito. Yo diría que muy por encima del tema económico, que pues en nuestro medio es puntual porque claro, hay que rentar, ¿cierto? Pero el éxito está allá, en el buen crédito que vos tengas, que hayas construido durante toda la vida, porque con lo económico pueden haber altibajos, ¿cierto? Un empresario puede tener una quiebra. De la quiebra lo saca es el crédito que tenga. Así es. Que la gente crea en él y vuelven y le dan la mano y se para. Sí. Si no, no. Puede tener la plata que tenga, pero si es mala gente, allá se queda. Porque la plata no se vuelve, pues no se vuelve a conseguir así tan fácil. Hay que trabajarla y para poder trabajar tiene que haber gente que crea en uno. La confianza de la que hablabas al principio, eso es vital, es vital. Carlos. Que todo lo que uno diga, la gente le ponga la firma. Diga, meto. Sí. Voy. Sí, que a uno le digan, Carlos, esto se puede hacer, y yo diga sí, y la gente diga, madre, listo, Carlos ya lo va a hacer. Esa credibilidad, esa confianza. Eso para mí, yo diría que eso... Carlos, ¿y qué consejo le daríamos a una persona que está empezando en ese camino, en esa construcción hacia el éxito? No es eso, es pensar que su buen nombre es lo más valioso, y siempre como meterle con mucho juicio a lo que se va a aprender, a lo que se está a escuchar bien, qué es lo que se va a aprender, no hacer las cosas por hacerlas. Pero bueno, sobre todo, buscar ese nicho de labor donde uno se pueda vincular afectivamente con lo que está haciendo. Porque si uno no se vincula afectivamente con lo que hace, o sea, la vida a uno se le vuelve infeliz. Y pues no debiera ser. Aunque un alto porcentaje de nuestra sociedad, desafortunadamente,
se ganan la vida de esa forma, siendo infelices y haciendo cosas que no les gustan, que las tienen que hacer porque hay que llevar comida a la casa. Y eso es un alto porcentaje de nuestra sociedad la que lo hace. Entonces, muy bien si hay personas que logren encontrar ese nicho. Llámese obrero, que para mí son absolutamente importantes en una sociedad. Son los únicos que producen, o sea, lo que produce un obrero es lo único que renta. O sea, lo que hace la secretaria, lo que hace el gerente, lo que hace el contador, eso no se factura. Se factura lo que en la planta los obreros hacen. Para mí son absolutamente importantes. Yo no tengo espíritu de obrero. ¿Qué se va a hacer? Pero son muy importantes. Entonces, bien sea que seas un obrero, pero y recuerda que vos te levantes con esas ganas de llegar a la empresa, porque es que allá lo que vas a construir lo disfrutas. Es eso, no necesariamente, no todo el mundo tiene que ser gerente, no todo el mundo tiene que ser empresario, no todo el mundo tiene que ser, ¿qué digo yo? Comerciante o famoso. Es uno poder establecerse en algo que realmente lo disfrute uno mucho, porque es que ahí es donde está la magia. Si no, pues no, el producto no va a tener como el saborcito, como cuando de cocina. Sí, si uno le gusta, rico, si no, se pierde la sazón. Sí, eso es cocinar sin amor, eso olvídese. Sí. Todo lo que uno haga tiene que estar uno vinculado afectivamente con lo que haga. Y yo creo que el éxito se logra, pero yo no veo el éxito por el lado de los logros económicos, ¿no? Esa es la construcción personal que uno logre, la felicidad que uno logre tener, la satisfacción que uno logra tener. El 80% o el 90% de la población de nuestro país es estrato 1 y 2. Y nacen y mueren así. Y es gente absolutamente, muchos son muy felices. En medio de las casas viven felices. Y parrandean y pasean y disfrutan la vida de una forma que uno no la disfruta. ¿Todavía somos el país más feliz o estamos sí, yo creo que como sí. en segundo lugar? Todavía sí. Entonces, mira que el éxito no está detrás de un logro económico. Claro, uno muy rico, mientras uno más pueda rentar mejor. Pero no se puede enfocar. No se puede enfocar, yo diría que no se puede enfocar hacia un logro económico únicamente, porque no, mucha gente ha muerto en el intento. Hay compañeros de mi esposa que son jubilados. Hay dos códigos en la docencia. Mi esposa es del código nuevo, que no tienen casi privilegios. Los del código viejo estornudan y les consignan plata. Sí. Es una cosa impresionante. Los profesores del vieja guardia, digamos. Y hay profesores hasta con jubilación y siguen trabajando. A mi esposa ya no le lo permiten. O se jubila o sigue trabajando, una de las dos. Pero en el código viejo, gente jubilada y trabajando. Entonces ya están a punto de lograr una segunda jubilación. Hay gente que ha logrado la segunda jubilación y se mueren al mes. Entonces, pues, pucha, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué lo hicieron? Como ser humano no necesita tanta plata para vivir bueno. Uno es el que se llena la cabeza de cucarachas con vainas, pero yo diría que no puede. Hay mucha gente que vive muy bueno y tiene menos que uno. Sí. Y uno es angustiado por un montón de cosas y hay gente que le da unas lesiones de vida impresionantes y viven bien. Pero vivir bien es vivir tranquilo con lo que uno tiene, con lo que uno. Entonces, sí, el tema del éxito es eso, es lograr vincularte afectivamente con lo que vas a hacer, para que lo disfrutes, para que eso espiritualmente te llene y te haga crecer, y todo vendrá por añadidura, sobre todo la tranquilidad, que no tiene precio. Sí. Carlos, pues nos has llenado de fascinadas. Sí, estamos fascinadas con este espacio, agradecidas
muy agradecidas porque vengas y nos acompañes, nos enseñes muchas cosas, nos has dicho muchos tips, muchas frases, Sí. anécdotas. Es maravilloso, como decía Ana ahorita, pues, o sea, son pocas esas historias parecidas a la tuya, sobre todo que vienen desde un oficio. Insisto en la importancia de eso porque nos parece muy valioso cómo has llegado hasta allá y nos acabas de dar el quick, que es con ese cariño, con ese amor por lo que haces, con esa preocupación por el buen nombre, por los principios, porque has sido fiel a esa familia, a esos principios que te dieron y con los que comenzamos esta conversación, que has mencionado a tu familia, a tu hijo que te está viendo, y estamos seguras que está viendo como nosotras muchas cosas positivas y se siente muy orgulloso. Y nosotras felices sabemos que este mensaje le va a llegar a muchas personas del entorno musical o fuera de él, porque han sido supremamente valiosas. Entonces te felicitamos por este camino Muchas de gracias. éxito y esperamos tenerte en otra oportunidad porque seguro en todos esos años alguna que otra anécdota se nos ha quedado. Pasó, sí. No, claro, no, y muchas gracias a ustedes porque, como te digo, la vida de uno transcurre, ¿cierto? Y uno va creciendo y uno va haciendo cosas, buscando como ese nicho de tranquilidad, ¿cierto? Y de satisfacción por lo que uno hace. Pero a uno todo ese trasegar se le vuelve paisaje, ¿cierto? Como te decía ahora, con la experiencia que tuve con el jefe de Yamaha al hacerme ese reconocimiento tan grande, que para mí fue un reconocimiento muy grande haberme sacado de ese problema. Entonces es ver que todos esos pasitos que se dieron sí valieron la pena. Historia. Y gracias por invitarme. No, fue un placer escuchar bueno. tu historia. Y como terminan los cuentos, Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Hola, yo soy Sandra. Y yo soy Ana. Y juntas conoceremos personas especiales con historias increíbles Que nos enseñarán desde su experiencia cómo se construye el camino de cero a empresario.